Hola, buenas tardes ya, ¿cierto? Mi nombre es Diego Martínez, gracias Marjorie por presentarme. Sí, por favor. Y vengo a hablarles un poquito de reanimación cardiopulmonar, pero vamos a salirnos un poquito del estándar de la ACLS. ¿Ya? Vamos a hablar de otras cositas que se salen muchas veces y pueden incomodar, pero son muy interesantes, mucha apoyan evidencia y nos pueden ayudar a tener mejores resultados con nuestros pacientes. Cuando uno habla de estas cosas, ¿ya? Y te dice, no, vamos a hablar cosas que se salen de la ACLS, uno empieza a cosas más raras, ¿ya? ECMO en la calle, en el metro de París, ¿cierto? Doble desfibrilación bajo la lluvia, seco en sal, drones que traen el DEA, cosas que en general no vamos a tener en un país como el nuestro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Ya? Vamos a hablar de la diferencia de la reanimación por ACLS versus un reanimador experto. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Cosas que nos van a permitir un offloading mental, o es decir, automatizar ciertos procesos, ¿ya? Para dedicarnos a lo que nos importa en esto, que es pensar por qué el paciente está en paro. Proponer un enfrentamiento especializado desde la medicina de urgencia al paro cardíaco indiferenciado, ¿ya? Y en este sentido dar un paso más allá de la ACLS. Y también, si alcanzamos el tiempo, vamos a tratar de hablar unas perlitas de cuándo detener una reanimación. Entonces, ¿por qué seguimos el ACLS? ¿Por qué todos hacen el ACLS? ¿Por qué tenemos tan estandarizado y tenemos los flujogramas en el reanimador? Porque el 70% de los paros cardíacos son de origen coronario. La gran mayoría, ¿cierto? Y el ACLS está diseñado para el clínico que no se enfrenta usualmente a un paro cardiorrespiratorio. Es decir, un paro en sala, un paro en el SAPU, ¿ya? No un paro en la unidad de emergencia en el reanimador. Porque nosotros, todos ustedes, somos distintos. Somos las personas que más se exponen a paro cardíaco en el año. Y tenemos que tener un enfrentamiento que vaya más allá de simplemente seguir la guía del ACLS. Y ahora vamos a ver por qué. Esta es mi diapositiva favorita. Se la presento a todos los internos cuando rotan con nosotros en Quilpué y los becados también. Dime cuál es tu especialidad y te diré quién eres. ¿Ya? ¿Dónde estamos nosotros en medicina de urgencia cuando llega un paciente? En el tiempo cero. No sabemos nada. Con suerte sabemos el nombre y la edad, el género, si es que. No tenemos antecedentes, no tenemos examen, ¿cierto? No tenemos exámenes físicos, no tenemos resultados de laboratorio. Entonces, nuestra probabilidad de error con ese nivel de incertidumbre es altísimo. En cambio, cuando el paciente pasa a piso, pasa a sala, pasa a la UCI, empiezan a salir los exámenes, empieza a salir el escáner, ¿cierto? Y empieza a manifestarse la enfermedad, empiezan a aparecer los síntomas, la probabilidad de error tiene que ser menor. Porque hay más herramientas, porque hay menos incertidumbre, ¿ya? Y uno no se puede equivocar con esa cantidad de herramientas y cosas resueltas. En cambio, nosotros estamos acá. Y nuestro nivel de incertidumbre es tan alto que tenemos que tener muy clara cuál es la evidencia científica detrás de lo que hacemos para poder tratar de disminuir esta incertidumbre y muchas veces actuar de forma indiferenciada, solo por estadística. Entonces, las conclusiones, porque yo tengo mucho TDA y me desconcentro rápido. El masaje cardíaco y la monitorización es esencial, ¿ya? La adrenalina vamos a hablar cuándo sí y cuándo no, ojo. ¿Ya? Siempre chequear los pulsos, un poquito de eco en paro, vamos a hablar de la vía aérea, la diferencia entre actividad eléctrica sin pulso versus asistolía versus pseudoactividad eléctrica sin pulso, que es un concepto que quiero dejar bien definido en esta presentación. Un poquito de trabajo en equipo, qué fármacos por ningún motivo no deberíamos usar y van a ver que se usan harto, ¿ya? Y el paro en el paciente indiferenciado. Entonces, esta fue una de las últimas actualizaciones de la AJA para ACLS 2019-2020 y se resumió en: la vía aérea no es tan importante, deberíamos utilizar vasopresores después del paro, el masaje externo automatizado es tan bueno como el manual. Pero esto ya lo sabíamos hace 10 años atrás. ¿Y qué quiero decir con esto? La AJA va atrasada 10 años. ¿Por qué? Porque como se estandariza a nivel mundial, ya tienen que estar muy seguros de que la evidencia es contundente para poder estandarizar. Pero esto lo sabíamos y lo hacemos hace 10 años atrás. Entonces, para nosotros el AJA va atrasado, siempre. Y si tuviera que definir el ACLS en una diapositiva, es esto. Si está en fibrilación ventricular, electricidad. Si está en una taquicardia ventricular, hay que evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente. Si está en asistolía, usa adrenalina. Si está en actividad eléctrica sin pulso, busca causas reversibles. Y si tenemos una bradicardia, tenemos que evaluar si el paciente está asintomático. Eso es todo el ACLS. Pero, back to basics, ¿ya? ¿Qué sí es muy importante del ACLS? El masaje de alta calidad, la desfibrilación precoz. Ya recuerden que hasta el 20% de los paros se inician con un ritmo desfibrilable. Estas dos cosas salvan vidas, ¿ya? Y hay evidencia detrás de esto.
Y si sabemos que el masaje precoz y la desfibrilación es importante, deberíamos preguntarnos quién debería ejecutar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿El interno? ¿El auxiliar? ¿El estudiante de medicina? Buena pregunta. Debería ser cualquiera que esté bien entrenado. Que el masaje sea óptimo. Este gráfico me gusta mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque muestra la presión de perfusión coronaria, ¿ya? Cuando estamos haciendo un masaje perfecto. ¿Ya? ¿Y qué es un masaje perfecto? Con una frecuencia de 100 a 120, con una profundidad de 5 o 6 centímetros, que permita la reexpansión del tórax y que las interrupciones sean las mínimas. ¿Y por qué es tan importante que las interrupciones se minimicen? Y aquí quiero dejar un concepto súper claro. Nosotros nos vamos a olvidar del BLS para siempre, ¿ya? Nunca más vamos a hacer 30 compresiones y dos respiraciones. Jamás. Jamás desde hoy. ¿Por qué motivo? Presión de perfusión coronaria. Se demora 2 minutos en lograr un gasto cardíaco igual al 30%, que es el mínimo necesario para que el corazón y el cerebro perfundan. Y cuando yo hago una pausa mayor a 10 segundos, o incluso menos, queda cero. Dejo de irrigar las coronarias, por lo tanto la mortalidad aumenta exponencialmente esos segundos. Y también cae la perfusión cerebral. Y me voy a demorar 2 minutos más en recuperar esto. Entonces paso 2 ciclos sin lograr buena perfusión coronaria y voy a chequear pulso de nuevo, o voy a hacer 30 compresiones y voy a ventilar 2 veces y voy a volver a caer en lo mismo. Y ese paciente nunca va a hacer de paro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo podemos solucionar esto, porque generalmente nos dicen en ACLS, uy, pero es que necesitamos asegurar la vía aérea. ¿Ya? Vamos a ver un par de diapositivas más adelante que eso no es tan necesario. Las compresiones son lo más importante. Compresiones continuas. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre supervivencia y calidad del paro? Sí. ¿Ya? Este es un estudio del JAMA del 2019. Cuando la calidad es óptima, ya tenemos una diferencia de hasta un 28% de la sobrevida con un p-value del 0.02, que es muy bueno. ¿Ya? El problema de este estudio, ¿ya?, es que se dieron cuenta que incluso hasta en la mitad de los equipos altamente entrenados, ¿ya?, la calidad iba bajando a través del tiempo. Entonces, el masaje va empeorando, porque nos vamos cansando. ¿Ya? Entonces, la gente se preguntó si valía la pena comprar el Lucas 2 o el Lucas 3. Espectacular, ¿cierto? Se ve súper elegante, sale en las películas, etc. Sale en The Pit, todas esas cosas. Ya. El tema, ¿ya?, es que cuando se hicieron los ensayos clínicos aleatorizados, cuando busqué esto, ya habían 5 o 6 ensayos, ninguno demostró ser superior a un masaje hecho por humanos. ¿Ya? Entonces, no es una inversión que nos sirva, excepto en casos muy puntuales, ¿ya? ¿Cuáles son las grandes ventajas? ¿Ya? Es que necesita transporte, que está poco disponible, ¿ya? Y que además necesita mucho entrenamiento para instalarse sin interrumpir las compresiones, sin demorarse, por lo que habíamos visto recién, ¿ya? Donde sí vale la pena usarlo, en reanimaciones extremadamente prolongadas, por ejemplo, hipotermia. Recuerden que no podemos empezar a contar el tiempo de paro hasta que llegue al menos a 32 grados centígrados un paciente. Pacientes que también son candidatos a ECMO, reanimación por ECMO. Esos pacientes en tormenta eléctrica que voy a canalizar por ECMO, sí se benefician de un Lucas 2, porque esos van a ser reanimaciones muy prolongadas porque hay que seguir masajeando mientras canalizamos al paciente. ¿Ya? Y casos, por ejemplo, en niños más grandes, donde uno siempre los paros son un poco más prolongados, podría ser. Y vamos a tratar de ver el paro a través de nuestro famoso ABC, el mantra de la urgencia, ¿cierto? Vía aérea, ¿ya? ¿Hay alguna diferencia entre poner un tubo endotraqueal en paro y una máscara laringia? No, ¿ya? Sin diferencia en los outcomes, hay incluso hasta un 21% de sobrevida sin intubación. El CAB es la clave, el masaje, ¿ya? El supraglótico es lo más fácil de usar y nosotros deberíamos asegurar la vía aérea después de lograr un retorno a la circulación espontánea. ¿Por qué? Porque así disminuimos las interrupciones de la compresión. Y la cantidad de oxigenación que puedo aportar con un supraglótico es suficiente. Y podría yo, incluso si no tengo supraglótico, usar un ambú y ventilar como si estuviera intubado el paciente. Sí, también puedo, ¿cierto? Y aquí está el estudio. ¿Ya? Ventilación versus tubo endotraqueal, en resumen, andan igual. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer masaje continuo por 2 minutos por un paciente, ventilar con bolsa mascarilla, con una máscara laringia o con un ambú sin necesidad de tener que intubar y sin caer en el famoso 30-2 del BLS. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ojalá primera opción, máscara laringia, ¿ya? Porque nos permite en el fondo estar más tranquilos y no necesitamos estar haciendo el sello, que es más complejo, sobre todo si el paciente se está moviendo. Después, si no tenemos la mascarilla, podemos perfectamente ambucear al paciente, ¿ya? Y después, cuando ya
tengo un retorno a la circulación espontánea, tubo. Excepto en un caso, que es el paro por hipoxia, ¿cierto? ¿En qué contexto? Asfixia por inmersión, lo más clásico. O en niños, donde el 95% de los paros es de origen hipóxico. ¿Bien? La B, la ventilación. La hiperventilación también mata, ¿ya? Esto no podemos estudiarlo en seres humanos, así que se hacen cerdos y perritos, ¿ya? Pero el exceso de ventilación positiva aumenta la presión intratorácica, disminuye el gasto cardíaco por compresión de las cavidades derechas del corazón y aumenta la mortalidad. Entonces, primero, intubar al paciente no nos asegura el éxito del paro. En segundo, si hiperventilo, además aumenta la presión positiva y aumenta la mortalidad. Entonces, mi ventilación va a pasar a segundo plano, excepto en los casos que estamos hablando, ¿ya? Y por eso tenemos que preferir la oxigenación de ese paciente y puede ser perfectamente con una máscara laringe. Y puedo ventilar en ventilación mecánica un paciente que cae en paro. O sea, si intubé al paciente y al ratito después cae en paro, ¿necesito desconectarlo y pasar al AMBU? No, ¿ya? Puedo configurar mi ventilador para que dé esas ventilaciones de rescate mientras yo masajeo. El gran problema es que, como ustedes bien saben, el ventilador tiene muchas alarmas. Y si yo genero compresión torácica, va a aumentar la presión intratorácica y el ventilador va a acusar y no va a ventilar. Entonces, la configuración que tengo que realizar incluye mutear todas las alarmas, ¿ya? Y esta es la configuración recomendada. Se las voy a dejar. La idea no es hacer una nueva clase de ventilación mecánica. Ya tuvieron una, ¿cierto? Pero esto es muy importante. No necesito desconectar al paciente si puedo configurar mi ventilador. Y ahí ahorro un operador. Circulación. La famosa adrenalina. ¿Cuándo? ¿Qué nos dice la CLS? ¿Sí? A los 2 minutos. Sí. Sí, pero tiene que ser menos de 10 segundos. Sí. Y ahora vamos a ver que hay varias formas de que podemos comprobar pulsos, no solo con los dedos, ¿ya? Entonces, la adrenalina. ¿Qué nos dice la CLS? Siempre, cada 3 a 5 minutos, ¿cierto? Si usted va en el algoritmo, es secuencial. Y aunque pase por monitorización donde nos muestre ritmos desfibrilables, igual les va a salir la adrenalina cada 3, 5 minutos. ¿Ya? ¿Qué nos dice el estudio Paramedic 2? Que mejora el retorno a la circulación espontánea, pero a costa de que hay una mayor cantidad de pacientes con un mal outcome neurológico. ¿Ya? Es decir, vuelvo a caer en que reanimo más pacientes, pero salen mal. ¿Ya? Entonces, sí, me sirve, pero ojo con qué paciente lo estoy usando. ¿Ya? La RAM más importante es que es proarrítmico, ¿ya? ¿Y cuándo debería usarlo? Siempre en asistolía o en ritmos no desfibrilables. Como es una catecolamina que es proarrítmica, ¿ya? Tenemos un problema en la FB y la TB, ¿ya? Que esto no sale en la CLS. Si yo doy dosis repetidas de adrenalina en ritmos desfibrilables, como sale en nuestro algoritmo, el aumento de catecolaminas aumenta la probabilidad de que el paciente perpetúe su FB y su TB. Entonces, muy importante, Paramedic 2, ¿ya? Mejora el retorno a la circulación espontánea porque mejora la perfusión coronaria, pero ojo que puede que salgan más pacientes con mal outcome neurológico. ¿Y cuándo deberíamos suspender la adrenalina? Casos seleccionados, ¿ya? Fisiopatológicamente dependiente. ¿De qué? ¿De qué podría depender de que suspenda la adrenalina? De un paciente que cae en ritmo desfibrilar de forma repetida, es decir, tormenta eléctrica, ¿ya? Donde el exceso de catecolaminas proarrítmicas impide que el miocardiocito sea sensible a la terapia eléctrica. A pesar de que mejora la perfusión coronaria y cerebral, que ya sabemos que lo hace muy bien por el estudio Paramedic 2, este sería un setting en que yo debería suspender mi uso de adrenalina en pleno paro. E incluso debería utilizar otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? ¿Qué otras cosas son importantes de la adrenalina? Tiene una vida media corta, ¿ya? 2 minutos. Y cuando nosotros pasamos una ampolla de adrenalina, son 1000 gamas. ¿Ya? La dosis usual en BIC de adrenalina es de 0,01 a 0,5. Entonces estamos pasando 1000 veces más o 10.000 veces más. Y eso genera un efecto montaña rusa porque la vida media es muy corta. Entonces tengo mucha adrenalina, ¿cierto? En mi área bajo la curva y después muy poca, muy rápido. ¿Ya? Y eso podría generar aumentos de perfusión coronaria y disminución rápida. Entonces hay algunos grupos especializados que promueven el uso de BIC de adrenalina en paro. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Ya podría preparar una BIC de adrenalina en paro, partirla de 0,5 a 1 gamma kilo minuto
Esto siempre con línea arterial, que podría ponerse intraparo, ¿cierto? Femoral, ojalá, para lograr presiones diastólicas mayor a 30. Y si tenemos buena monitorización, con una capnografía que muestre una ETCO2 mayor a 20. ¿Ya? Si mi presión arterial diastólica es menor a 30 o mi ETCO2 es menor a 20, quiere decir que mi masaje está siendo deficiente. ¿Ya? Entonces, si yo logro una infusión continua de adrenalina, ¿ya? Podría en teoría suspender este efecto montaña rusa y lograr la dosis adecuada para mejorar la perfusión coronaria y aumentar la probabilidad de que mi paciente salga de paro. Entonces, ¿qué nos permite esto? Generar un offloading mental, olvidarme de estar pasando la adrenalina cada 3-5 minutos porque hay una dosis continua pasando, darle soporte al cerebro y al corazón, ¿ya? Y, muy importante, si logro sacar al paciente del paro, ¿qué pasa con los pacientes que salen del paro? Salen en shock profundo. Y es muy probable que vuelvan a caer en paro. Pero si yo saco a ese paciente y está con una VIC de adrenalina, le estoy dando soporte inmediato. Que es el ideal para un paciente post-paro. Entonces, esto es una excelente idea. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo en mi práctica clínica? No todos los equipos están tan entrenados para hacer una bomba tan rápido. ¿Ya? Y como en muchos lados, muchos reanimadores, tenemos estandarizado la reanimación guiada por ACLS, puede generar como alguna duda, ¿cierto?, en las revisiones para atrás. Entonces, lo que yo pido a mi equipo, independientemente de donde esté trabajando, es asigno a una persona, ¿ya?, para que pase adrenalina cada 2 ciclos, sin preguntarme. Entonces, yo tengo un paciente, le digo, o no sé, ¿quién está ahí? La Pau. Pau, tú vas a pasar adrenalina cada 2 ciclos, no me vas a preguntar y le vas a ir anotando. Fin. Y yo me olvido y genero este offloading mental, ¿ya? Y me aseguro que mi paciente esté recibiendo una dosis de adrenalina que calza, ¿cierto?, con la vía media de 2 minutos y permite una buena presión de perfusión coronaria. Y si logro armar una bomba para casos seleccionados, ideal, ¿cierto? Sobre todo los pacientes que se benefician de un aumento de la perfusión coronaria, y ustedes lo van a ver porque cuando pasen la adrenalina, el paciente va a mejorar un rato, va a cambiar el QRS del monitor y después va a volver a caer. Y tú vas a decir, quizás este paciente necesita una infusión continua de adrenalina para mejorar esa perfusión coronaria. Actividad eléctrica sin pulso versus pseudoactividad eléctrica sin pulso. ¿Qué es la pseudoactividad eléctrica sin pulso? ¿Ya? Primero, ¿cómo se define el ASP en el ACLS? Ritmo organizado al monitor, que no siento pulso, ¿cierto? El problema es que ese es 1/3 de los casos, en general tienen un muy mal pronóstico, son reanimaciones más largas. ¿Ya? Clásicamente, lo que dice la ACLS es que empecemos a buscar la H y las T mientras seguimos reanimando, ¿ya? Y también se propone, o se proponía antiguamente, evaluar el ancho del QRS para pensar si era algo metabólico o mecánico, y la evaluación por eco. Entonces, esto lo van a encontrar en muchas partes. Se enseñó por mucho tiempo que cuando era más ancho, ¿cierto?, podía ser algo más metabólico, y cuando era más angosto podía ser algo más mecánico, pero hay un par de estudios que muestran que el ritmo inicial en el monitor no comprueba o no se relaciona, ¿ya?, con alguna indicación mecánica o metabólica. Entonces, en verdad, no tenemos evidencia que eso sea una buena práctica. Que si es una buena práctica, entonces no lo hacemos, ¿ya? Que si es una buena práctica, o si tiene el soporte de la evidencia, son los cambios en el ancho del QRS durante mi reanimación. Entonces, si cambia el ancho y la frecuencia, probablemente ese paciente está con buena perfusión coronaria y pueda salir del paro próximamente, en 1 o 2 ciclos más. Entonces, no me importa tanto cuál es el ritmo inicial en sus características, si es ancho o angosto, para pensar el H y T, sino que me va más a importar cómo se comporta ese ritmo durante mi paro. Y la pseudoactividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Para entender esto es esencial saber que el pulso manual tiene una sensibilidad del 50% en operadores expertos. O sea, nos vamos a equivocar la mitad de las veces sintiendo pulso, ¿ya? Y eso quiere decir que el paciente muy probablemente no esté en actividad eléctrica sin pulso, es decir, que no quiere decir que va a tener un ritmo organizado y mala contracción o nula contracción ventricular, sino que nosotros no somos capaces de sentir el pulso del paciente y lo más probable es que esté en un shock muy profundo. Y eso cambia todo mi algoritmo de manejo porque quiere decir que el paciente salió del paro y no me he dado cuenta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Tratar de chequear ese pulso de forma multimodal. Ecografía, línea arterial, ¿ya? Los modelos en animales sugieren que mantener la reanimación cardiopulmonar cuando el paciente salió del paro y no nos hemos dado cuenta aumenta la mortalidad. Entonces sí, cambia el destino de mis pacientes si yo logro detectar el shock profundo versus la actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambia mi manejo?
Si yo, por ejemplo, uso el eco y veo que tiene una actividad eléctrica organizada en el monitor y veo una contractibilidad adecuada en el eco, ¿ya? Voy a suspender mi reanimación, voy a suspender el masaje y voy a iniciar drogas vasoactivas. Entonces es un paciente que salió del paro, ¿ya? Y eso cambia mi manejo. Y aquí tienen otro estudio que muestra cuál es la sobrevida de los pacientes en paro con o sin eco. Y cuando el eco es bien usado, aumenta notablemente. La monitorización en paro, ¿ya? La línea arterial es el acceso femoral es el más rápido porque es una arteria grande, ¿ya? Todos los pacientes deberían estar con una femoral, ojalá, ¿ya? En relación al eco, ya podemos utilizar cualquier modalidad. Lo que más nosotros usamos es transtorácico. Y la ETCO2 es súper importante, ¿ya? Porque si es menor a 10 puntos la capnografía, la sobrevida de los pacientes es menos del 1%, ¿ya? Entonces sí me marca diferencia. Y cuando aumenta a más de 20, es muy probable que el paciente tenga un retorno a la circulación espontánea. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy ventilando a un paciente, genero espacio muerto y genero solo oxígeno, barro el CO2. Pero si el paciente logra un gasto cardíaco adecuado y empieza a circular la sangre a través de los capilares pulmonares, va a haber intercambio y eso va a hacer que aumente mi CO2. Y por eso, un cambio en la capnografía genera una tendencia. Deberíamos todos, ojalá, tener línea arterial, capnografía para reanimar a estos pacientes. Hipocus y paro, ¿ya? No me voy a detener a hacer una clase de ecografía en paro propiamente tal, pero es trascendental saber que mientras el eco no interrumpa el masaje, es un buen aliado. Si mi ecografista no es lo suficientemente experto como para no interrumpir el masaje, no lo puedo usar, porque eso sí aumenta la mortalidad. ¿Y cómo debería usarlo? Debería grabar un clip en los 10 segundos de toma de pulso y analizarlo durante los 2 minutos de masaje, no antes. El pulso. Como le dije, la toma de pulso central es mala, es muy poco sensible. No logro distinguir un ritmo desfibrilable versus una actividad eléctrica sin pulso y tampoco puedo detectar una actividad eléctrica sin pulso versus un shock profundo. Entonces aquí el eco, extremadamente importante. Y les voy a dejar esta diapositiva que es un algoritmo de cómo yo podría ir viendo las ventanas ecográficas para definir las causas de paro. Muy importante, contractilidad cardíaca en el eco, ¿ya? Cuando el corazón está estático, ¿ya? Es decir, yo veo que está quieto y veo que hay hipercoagulidad y veo que se forman coágulos o la sangre está circulando dentro del mismo ventrículo, la mortalidad es del 99.4%, por el estudio Reason. Si tengo un paciente que no le siento pulso, pero tengo una actividad eléctrica organizada y veo contractilidad, aunque sea escasa, ese paciente está en shock profundo y debería iniciar una VIC de adrenalina. ¿Cuáles son las causas reversibles que puedo ver en paro con el eco? Básicamente las mecánicas, ¿ya? Neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, hipovolemia, etc. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Puedo ver un taponamiento, ¿cierto? Un TEP. O hipovolemia con una cava plana y ventrículos que se tocan. En relación al pronóstico, ¿ya? El eco no es una herramienta independiente, no puedo yo solo dar pronóstico solo con el eco, ¿ya? El estudio Reason ya les dije, aquí está el número al revés, 0.6% de los pacientes sin actividad fueron dados de alta a un servicio de urgencia con un buen outcome neurológico, es decir, la mortalidad es muy alta si el corazón está estático, ¿ya? ¿Qué debería considerar? La sistolía sostenida vista por el eco, el contraste espontáneo, que quiere decir que la sangre no está circulando, que se llama estasis, o la formación de coágulos. Y otras cositas. Antiarrítmicos. Lo más clásico en ACLS, ¿cierto? Amiodarona. No hay evidencia de buena calidad que nos diga que debemos usarla, pero es una best practice, así que lo estamos haciendo, ¿ya? No hay diferencias estadísticamente significativas entre amiodarona o lidocaína, así que si tienen lidocaína y no tienen amiodarona, pueden usarla perfectamente, no es ningún pecado, ¿ya? Beta bloqueo, algo raro, ¿cierto? Hay pocos estudios, ¿ya? 115 pacientes, el nivel de recomendación es bajo, pero fisiopatológicamente muy factible y muy recomendado por la Academia Americana de Medicina de Urgencia para FB o TB refractaria. Cuando tengo un exceso de catecolaminas donde caigo en tormenta eléctrica y el paciente lo desfibrilo 2-3 veces, uso amiodarona, lo sigo desfibrilando y no sale, tengo que hacer dos cosas: suspender la adrenalina y pensar en beta bloqueo. Los estudios son con esmolol, pero también se puede usar propanolol. Y bicarbonato. Un tema del bicarbonato. ¿Cuántos de ustedes han visto un paro en que se ha usado bicarbonato? Todos, ¿cierto? Disminuye el retorno a la circulación espontánea en un 50% de los casos. Mata el bicarbonato, ¿ya? Y de los pacientes que logran sobrevivir a pesar de que ustedes usan un bicarbonato, la sobrevida hospitalaria baja en un 10%.
O sea, terrible. Genera más CO2 el bicarbonato por la anhidrasa carbónica. Genera más acidosis, por lo tanto. Y es algo que yo no puedo compensar porque el paciente no está siendo correctamente ventilado. Es muy hiperosmolar. Y el problema es que sigue siendo utilizado hasta en 1/3 de los paros. El magnesio y el calcio. El magnesio tiene un probable rol en la torsada de puntas que conocemos clásicamente, no está estudiado, ¿ya? Pero el calcio también, al igual que el bicarbonato, yo creo que todos lo hemos visto usarlo más de una vez, un gluconato de calcio en pacientes en paro indiferenciado. Coca Trial, ¿ya? Un estudio súper grande, aumenta la mortalidad del paro cardíaco el uso de gluconato de calcio o calcio previamente tal de forma indiferenciada. ¿Cuándo deberíamos utilizar calcio o bicarbonato? Pacientes que estamos seguros o es muy muy alta la probabilidad, que es, por ejemplo, enfermo renal crónico, que no se dializó, ¿ya? Pero si está indiferenciado y el paro es largo, no, aumenta la mortalidad. Y por último, normotermia versus hipotermia, ¿ya? Antiguamente se decía que deberíamos tener como hipotermia terapéutica en el retorno a circulación espontánea. Hoy están los estudios TTM2, el TL1 y el 2, el Polar también y el Euroterm, que muestran que aumenta la RAM y la mortalidad de los pacientes que generan hipotermia. Entonces nosotros solo deberíamos impedir la fiebre. Entonces, conclusiones del ACLS Blues. Masaje, 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 y si se me está prolongando, Lucas 2. Electricidad precoz. Máscara laringe en paro y asegurar la vía aérea después del retorno a la circulación espontánea. Usar AMBU está permitido, no parar el masaje por ningún motivo, ¿ya? La epinefrina o la adrenalina tiene que usarse en el paciente indicado. En general, todos vamos a partir con adrenalina, pero recuerden que hay casos seleccionados para suspenderla, ¿ya? El eco tiene que tener un uso cuidadoso y no de retrasar el masaje por ningún motivo. Si es bien utilizado, bien. Si no, sacarlo, ¿ya? No deberíamos depender jamás del chequeo manual de pulso. Tenemos eco, tenemos línea arterial. Los cuidados post-paro deberían ser inmediatos. Pensar en la VIC de adrenalina, ¿ya? Y deberíamos utilizar herramientas para tener, en fondo, motivos para tener una reanimación, ¿ya? ETCO2, eco, línea arterial. No usen bicarbonato, no usen calcio, a menos que sea estrictamente necesario, y consideren beta bloqueo si están en una FB o TB refractaria. Eso, muchas gracias.